Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de ecografía no inflamatoria. Es para mí un honor presentar al doctor Mario Chávez, que estará a cargo de la charla Ultrasonografía invasiva en patología no inflamatoria. El doctor Mario Chávez es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se graduó con mención honorífica. Realizó estudios de posgrado en Medicina Interna y Reumatología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde entonces se encuentra con certificación vigente en esta especialidad. Recibió entrenamiento formal en ecografía musculoesquelética aplicada a la reumatología en el Instituto Nacional de la Salud en Madrid, España, y en el Hospital Augusto Morri de la ciudad de Gesi, en Italia. Fue miembro fundador y expresidente de la Escuela de Ecografía del Colegio Mexicano de Reumatología. Más tarde realizó una maestría en investigación biomecánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha sido profesor en universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de los Andes en Venezuela, la Universidad de Panamá y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Certificado como profesor en ecografía musculoesquelética por EULAR, PANLAR y el American College of Rheumatology. Ha trabajado como médico adscrito en el Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México y en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo de la ciudad de Aguascalientes. Autor de varios trabajos de investigación publicados en revistas indexadas y libros, y principalmente sobre ecografía en reumatología. Ha participado como profesor en cursos y talleres de ecografía en países como Canadá, Holanda, Argentina, España, Cuba, Perú, Ecuador, Venezuela, República Dominicana, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá y México. Es miembro activo del Colegio Mexicano de Reumatología, de la Sociedad Española de Reumatología, de la Sociedad Venezolana de Reumatología como miembro honorario y del American College of Rheumatology. Doctor Mario Chávez, adelante, doctor. Es un gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué tal? Gracias, doctor Benavides. Muy buenos días a todos. Es un honor para mí haber recibido la invitación para estar con ustedes, entrañables amigos en Colombia, dedicados a la ecografía musculoesquelética con la misma pasión con la que uno ha crecido en esta disciplina, y sobre todo para las nuevas generaciones es un placer compartirles mi experiencia. Esta es la experiencia después de 20 años de hacer ecografía musculoesquelética, de descubrir todos los beneficios, el plus de un reumatólogo que hace ecografía musculoesquelética. Y bueno, vamos a entrar de lleno a la charla como me lo solicitaron. Esta es patología no inflamatoria, que algunos podrían ponerse tristes de no hablar sobre artritis reumatoide o sobre espondilitis, que están muy ligadas en nuestro pensamiento en cuanto al diagnóstico y a la evolución a la ecografía, pero de eso hay expertos también en este congreso, grandes amigos que se han dedicado a platicar sobre esto. A mí me toca platicar, pareciera ser sobre el patito feo, los reumatismos de tejidos blandos, lo que no es patología inflamatoria, pero algo muy interesante, que es lo más frecuente que vemos los reumatólogos. Esto pareciera que hace muchos años era una regla excluyente, que si yo estaba en un hospital público vería pocos reumatismos de tejidos blandos y a nivel privado vería muchos, pero la realidad es que es abrumadora la cantidad de pacientes que vemos tanto en lo público como en lo privado que llegan a nuestra consulta con reumatismos de tejidos blandos. Ese es un trabajo del doctor Gámez, de su esposa, la doctora Laura González, aquí en México. Miren ustedes en rojo los reumatismos de tejidos blandos, 23%, de una consulta de un hospital de especialidades y con unidades de medicina familiar, o sea, unidades de referencia de atención primaria. Y observen ustedes cómo es grande la cantidad de pacientes que recibimos derivados de la atención primaria o que llegan a nuestros consultorios con reumatismos de partes blandas, no inflamatorias. Cuando nosotros ponemos en el buscador del PubMed hombro doloroso, tal cual, si no le ponemos otro filtro, observen ustedes desde 1950 hasta la fecha la cantidad de artículos, tanto de diagnóstico, abordaje diagnóstico, tratamiento, fisiopatología,
que se dan solamente de hombro doloroso. Podríamos poner otros reumatismos de tejidos blandos y ocurriría lo mismo. Luego entonces estas son fotografías de digamos una consulta rutinaria mía, todos son o han sido mis pacientes, y observen cómo son derivados por otros médicos con tumoraciones, con lesiones de los tejidos blandos, con inflamaciones. Yo a veces en broma les digo a mis alumnos de la carrera de medicina que el reumatólogo en cierto momento se vuelve bolólogo, porque nos consultan porque les apareció una bolita en alguna parte del cuerpo, desde los famosos lipomas, por los que nos consultan preocupados algunas personas y que podemos ver que es grasa, podemos demostrar que es grasa, hasta bursitis, tendonitis, síndromes de atrapamiento nervioso. ¿Qué ventaja ofrece la ecografía musculoesquelética para un reumatólogo? Esto lo sabemos perfectamente desde los estudios que elegantemente la doctora Naredo nos ha regalado. Una infiltración guiada por ecografía no solamente es mucho más certera que una infiltración ciega, sino que en la respuesta al tratamiento y en la percepción del paciente es también significativamente distinta. Hay una mejoría muy clara, muy evidente contra hacerlo ciego. Esto ha despertado en algunas de las charlas con mis colegas reumatólogos la brecha generacional, ¿no? Los colegas que dicen, bueno, es que yo he infiltrado toda mi vida con referencias anatómicas y me ha ido muy bien. Sí, y le seguirá yendo bien. Sin embargo, cuando uno desea adicionar un plus, le va a ir mucho mejor. Esta es una de las lecciones más importantes. En las revisiones sistemáticas sobre que todavía se están haciendo sobre las inyecciones de esteroides, que he de decirles que ahora no solamente los esteroides, el ácido hialurónico, el plasma rico en plaquetas, nuevos fármacos que se están desarrollando para aplicarlos localmente, siempre se favorece a la guía del ultrasonido contra la referencia ósea. Ahí está. Está incluida la doctora Naredo, por supuesto, en este estudio. Se favorece a la inyección guiada por ultrasonido en cuanto a la función del hombro, tanto la movilidad activa como la movilidad pasiva, y en la parte de abajo podemos ver que en los eventos secundarios disminuyen al hacerlo con el ultrasonido en vez de la referencia ósea. La cantidad de evidencia que hay en este sentido es abrumadora, es muy frecuente encontrar este tipo de estudios en donde se compara a la infiltración ciega contra la infiltración guiada. Y además se comparan distintos tipos de fármacos. Por el sistema de salud que cada país tiene, muchas veces, por ejemplo, en México se tienen acceso a cierto tipo de esteroides, a cierto tipo de viscosuplementación que en otros países no se puede tener. Bueno, aquí está la satisfacción del paciente, la funcionalidad y la calidad de vida. En el caso de la rodilla, observen en el recuadro, se divide a los pacientes con osteoartritis, con artritis reumatoide y con enfermedad por cristales en grupos muy semejantes. Se hace una infiltración guiada por ultrasonido. Aquí pueden ver la aguja que en este sentido la podemos ver perfectamente a lo largo de todo el procedimiento, y es lo que les comentaba hace un momento. La escala análoga visual de dolor post-procedimiento, después del procedimiento de manera retardada, y la satisfacción inmediata post-procedimiento siempre favorecen a la infiltración guiada por ultrasonido. Pero, ¿qué nos enseñaron? Bueno, no hablo por los jóvenes, por supuesto. En muchos centros del mundo ya hay ecografía, hay maestros de ecografía. En Colombia hay muchísima gente experta en esto. Pero ¿qué nos enseñaron a nosotros? A mí me enseñaron en la residencia médica a que tenía que localizar con mi dedo el punto de dolor, preguntarle al paciente si eso era lo que le dolía y hacer una infiltración como los puntos cardinales, como la rosa de los vientos, para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, y tratar de abarcar el mayor espacio posible. ¿Por qué? Porque por debajo de la piel,
por debajo de la piel no sabíamos qué es lo que estábamos a qué zona estábamos infiltrando, pero pues esto, aunque todavía ocurre en el contexto de traumatología, de reumatología cada vez menos, pues es lo que se debe de mejorar, es lo que nos va a hacer tener este plus del que yo les hablaba. Este estudio me ha llamado la atención siempre, lo suelo poner en mis charlas porque nos habla de una pregunta en el caso de la cadera. Y yo siempre les digo a los residentes, a los alumnos, que infiltrar una cadera a ciegas, pues es un procedimiento pesado. Y quien lo haya hecho sin una guía, ya no digan ustedes ecográfica, una guía de fluoroscopía, pues se está metiendo en graves problemas. Pero a lo que quiero llegar es otro de los factores que puede influir en nuestros procedimientos, la obesidad, algunos impedimentos de tipo mecánico, hay gentes que tienen contracturas en flexiones, hay gentes que tienen muchísimo panículo adiposo, y esto me lleva a hablar también de la experiencia. En este estudio, los residentes tenían mucho menor porcentaje de certeza al realizar una punción marcada previamente con algún estudio de imagen y corroborada posteriormente con un mismo estudio de imagen. Entonces, la experiencia cuenta mucho, hay que dedicarnos mucho a enseñarle a nuestros residentes cómo hacer estos procedimientos, guiarlos en los procedimientos y evidentemente conforme más procedimientos hacemos, como un piloto, entre más horas de vuelo es mucho mejor nuestro resultado. Poco se estudia el hecho de que las inyecciones de esteroides, de hecho por ahí los que les gusta el grupo Cochrane se habrán dado cuenta que todavía no hay un consenso en un favor total de los esteroides, pero sabemos que la inyección de corticosteroides, por lo menos en la epicondilitis lateral, reduce en el corto plazo, menos de 6 semanas, los síntomas. Sin embargo, cuando comparamos las inyecciones, en este caso, esta es una inyección a ciegas, con la terapia física, con la inyección de esteroides intramusculares o parenterales o con los antiinflamatorios esteroideos, encontramos en muchos estudios que la inyección local o regional no es mucho mejor, pero sí mejora mucho cuando hacemos esto con ecografía guiada. Observen ustedes esta diapositiva que me gusta mucho, es la experiencia clínica de un solo médico, que además tiene este libro que muchos de ustedes habrán visto, que se dedicó a reportar todos los procedimientos que hizo a lo largo de los años que están marcados ahí, 1991 a 2004, ¿cuántas de sus inyecciones fueron de la extremidad superior? Ahí está, el 70%, de extremidad inferior 30%. Esto es real, esto si yo lo traduzco a mi práctica clínica diaria es real, es mucho más lo que vamos a hacer en extremidades superiores que en extremidades inferiores y por eso esta charla va a abarcar algunos aspectos mayores sobre extremidades superiores que inferiores. Ahí está hombro, codo, mano, cadera, rodilla y el gran total, 3.897 inyecciones. Muchos de ustedes hacen estos procedimientos a diarios, pero el hombro es el rey. El hombro en muchos escenarios clínicos sigue siendo el rey y las causas, aquí están el top 6 de las inyecciones, la bursitis subdeltoidea. Con mucho, las mejores imágenes que subo a Twitter, ya les pondré el Twitter al final de mi charla, son de hombro, curiosamente de hombro, porque es lo que más nos lastimamos, lo que más llega a nuestra consulta. Seguimos con la evidencia sobre no solamente el sitio, sino sobre qué es lo que hay que inyectar. Y hace mucho tiempo yo he visto a lo largo de estos años que cuando yo empezaba a inyectar ácido hialurónico hace 14 años en rupturas completas del tendón supraespinoso, bueno, pues era como enfrentarse a la Santa Inquisición en muchos foros y ahora, pues ahora la evidencia apunta a que las inyecciones de ácido hialurónico intraarticular o de plasma rico en plaquetas
puede ayudar muchísimo a nuestros pacientes, sobre todo, ojo, aquí he tenido alguna discusión con traumatólogos, con mismos colegas reumatólogos, sobre todo en pacientes que no tienen alguna alternativa desde el punto de vista quirúrgico. El grupo Cochrane, como les mencioné hace un momento, dice que todavía, esta es una actualización de hace unos años sobre la bursitis, la inyección de corticosteroides para el hombro doloroso, todavía tenemos que clarificar sobre por ejemplo, el uso de cómo colocar la aguja, si es por fluoroscopía, si es por ecografía, el sitio anatómico, la frecuencia, la dosis, cuántas inyecciones son. Preguntas que incluso nos llegan a hacer pacientes. Bueno, y con esta inyección con esta inyección tendré, me tendrá que hacer 3 porque a mí el traumatólogo ya me ha inyectado cada semana durante cierto tiempo. Son temas que debemos de aclarar en el contexto de la evidencia científica. En el 2011 ya los reumatólogos estábamos muy contentos porque en este artículo de New England Journal of Medicine, la reumatología aparecía como la ecografía una excelente monitorización de la sinovitis y de procedimientos guiados. Ahí aparece una gráfica en donde está una sonda lineal, que es la sonda con la que estamos más familiarizados los reumatólogos. Por lo tanto, he de decirles, sobre todo a los jóvenes que no tienen tanta experiencia con ecografía, que aquí aparece esta misma sonda, podemos ver la aguja, a esto se le conoce como infiltración en el plano o in plane, o la out of plane o visión de solamente de una parte de la aguja. La más recomendable y la mejor es esta. Observen ustedes qué bonitas imágenes podemos obtener cuando vemos la aguja y podemos localizar el sitio y aplicar esteroides como en este caso. Este fenómeno que aparece aquí, el fenómeno de reverberación, aparece cuando nosotros podemos ver la aguja en todo momento. ¿Qué efectos secundarios podemos tener? Los que hacemos estos procedimientos de manera diaria, y dependiendo del esteroide que utilicemos, podemos observar una agudización o un flare de la inyección, sobre todo con metilprednisolona, sobre todo con suspensiones que pueden hacer que se formen cristales y el paciente nos va a hablar. Esto hay que explicárselo antes del procedimiento, entre 12 y 24 horas después, por tener más dolor del que tenía antes de aplicarle la inyección. 2 a 10%, y esto es lo típico, no se espanten, la reacción vasovagal. Tenemos que estar preparados, yo por lo menos tengo 1 o 2 reacciones vasovagales a la semana, sobre todo en hombres, esto es muy común, sobre todo en extremidades superiores más que en las inferiores, y la aguja es muy importante, la jeringa es muy importante, el calibre, la longitud de la aguja dependiendo de la zona que vayamos a inyectar. Ahí están algunas de las más utilizadas. El anestésico, nosotros utilizamos más lidocaína, bupivacaína, también se puede utilizar ropivacaína. Nosotros en México utilizamos más metilprednisolona y betametasona que triamcinolona, a la que no tenemos más acceso. Sé que en otros lugares sí se tiene mucho acceso a triamcinolona, que también es bastante recomendable. Y ojo con esto, más allá del calibre de la aguja, lo que les quiero enseñar es que para sitios muy pequeños, esto me ha pasado con inyecciones a nivel de la mano, sobre todo en tendones trigger finger, las jeringas, es muy importante que sean siempre de rosca, porque cuando ejercemos mucha presión al momento de inyectar podemos tener un accidente y no aplicar el medicamento. Entonces ténganlo en mente. Ahora con el COVID y desde siempre con las medidas de asepsia y antisepsia podemos hacer este tipo de maniobras. Hay gel estéril, pero cuando no hubiera gel estéril, lo importante es mantener una distancia entre la aplicación de la sonda, previamente desinfectada la zona, y la introducción de la aguja. Esto es fácil cuando se hace una inyección in plane o en el plano, también fuera de plano, pero en estructuras más pequeñitas
pudiera ser un poco más difícil y hay que enguantar la sonda para mantener todas estas medidas. Y vámonos a las imágenes. No hablaré por obviedad de tiempo sobre cuestiones que ya saben ustedes, pero el hombro doloroso, como les decía, es el rey. Los traumatismos, la degeneración, la artrosis, lesiones vasculares, lesiones tumorales, dolores referidos es algo que tenemos que tener en cuenta, pero ya la bursitis subacromial con mucho es el diagnóstico al que nos enfrentaremos más frecuentemente. Observen ustedes en las líneas punteadas amarillas el famoso signo de la lágrima que cae, que los que han hecho ecografía se darán cuenta que está en la tuberosidad mayor. En esta imagen podemos observar el tendón del supraespinoso, la tuberosidad mayor y el líquido, que además es uno de los datos indirectos de que el tendón ha sufrido una inflamación, ha sufrido un desgarre. Cuando nosotros nos vamos a rastrear, de repente nos encontramos con los desgarres. Recuerden también que esto es mucho más frecuente, los desgarres en la zona crítica, que es 1.5 centímetros a partir de la tuberosidad mayor, esta zona que les estoy remarcando, y aquí está la bursitis subacromial. Bueno, pues hay pacientes, ustedes habrán visto en su consulta pacientes, sobre todo adultos mayores con mucho dolor en los hombros que en ocasiones son ignorados, incluso por los mismos familiares. Se asume que es normal que les duelan los hombros, que les duelan los huesos, y esta es una paciente que estaba en ese caso. Observen ustedes la cantidad de líquido que se obtuvo. Evidentemente hice una ecografía, había tanta cantidad de líquido que no había necesidad de guiar el procedimiento con la sonda. Podía uno meter la aguja y en cualquier punto era tanta la cantidad que podíamos obtener este líquido, y cuando nosotros revisamos este líquido era una bursitis crónica. Observen, es muy parecido a lo que obtenemos en los gangliones, en los quistes gangliones, pero es tremenda la cantidad que puede soportar un hombro, una rodilla, no así otras articulaciones que no soportan tanta cantidad de líquido. Pasémonos al bíceps. En el bíceps podemos obtener imágenes como esta, un halo peritendinoso, perdonen ustedes, un halo anecoico, el signo del ojo o el Egyptian Eye de nuestro querido amigo Tony Buffat. Aquí está la corredera bicipital, aquí está el tendón del bíceps y pueden observar líquido alrededor. Un tip para todos ustedes, sobre todo para los jóvenes, es que cuando ustedes observen líquido en la vaina del bíceps, siempre piensen que va a haber algo más afectado. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo veo líquido en la vaina del bíceps, seguramente el supraespinoso, seguramente el subescapular, seguramente la bursa subacromial o la articulación acromioclavicular va a estar afectada. Es prácticamente imposible, aunque no debe de caer uno en estos términos, pero prácticamente imposible que tengamos una lesión, una tenosinovitis bicipital aislada. Si bien puede ocurrir, sobre todo en algunos jóvenes, hay algunas veces que lo he visto, cuando ustedes observen esto, tengan la certeza de que algo más está pasando y que nos lo vamos a encontrar conforme sigamos nuestra exploración. Podemos tener sospechas de que el tendón del bíceps se ha roto, el famoso signo de Popeye, pero siempre hagan un rastreo en longitudinal y en transversal, hacia arriba y hacia abajo, de un lado hacia el otro, los planos ortogonales, para determinar si es esto. La anisotropía es otra cosa que nos puede meter en problemas. Si nosotros revisamos el bíceps en esta posición y movemos la sonda o el transductor, podemos jugar con anisotropía y en ocasiones esto nos puede jugar una mala pasada. Podemos pensar que no hay bíceps cuando en realidad sí lo hay. Este es un paciente que es mi paciente desde hace tiempo. Le pedí que hiciera este movimiento para demostrarles el signo de Popeye. Esta es la porción larga del bíceps que está rota y se puede observar ese bulto. En ocasiones nos envían pacientes ecografía, los traumatólogos, y es en obesos, por ejemplo, es muy discreto esto, a menos que hagamos flexión contra la resistencia. Pero lo importante es que el patrón fibrilar
el patrón fibrilar ya no se observa este hueco y podemos determinar que se trata de una ruptura de la porción larga del bíceps. Aquí tenemos otra imagen del subescapular que se ve en rotación externa. Cuando hacemos este movimiento y colocamos la sonda aquí, podemos ver el subescapular, que también se puede observar grueso. Ahí están entre las dos flechas comparándolo con el otro. La exploración ecográfica siempre debe ser comparativa, siempre. Comparativa, dinámica, utilizar Doppler cuando sea necesario. Y en la acromioclavicular podemos encontrar, esta es una articulación subvalorada. Me he topado con reportes de colegas en los que ni siquiera la incluyen en la exploración sistemática del hombro, cosa que es un error, porque hay estudios que nos indican, sobre todo en mayores de 50 años, que es la articulación que se afecta más por artrosis a nivel del hombro. Entonces, siempre revísenla y se van a topar con esto: irregularidades corticales que son propias de osteofitos, distensión de la cápsula, fibrocartílago. Como buen fibrocartílago se puede calcificar y podemos tener estadios muy avanzados de artrosis. De hecho, en ocasiones el problema está en la articulación acromioclavicular. Y otro tip: cuando la articulación acromioclavicular sufre, seguramente una de las causas podría ser el tendón supraespinoso. Recientemente, en la consulta vi a esta paciente con condrocalcinosis. Observen el depósito del pirofosfato cálcico a nivel de la articulación acromioclavicular. Este es un quiste que aparece en una paciente que no era de tan avanzada edad, pero se quejaba mucho de este crecimiento a nivel del hombro. Nos encontramos con este quiste. Y una de las bondades de la ecografía es que nos permite hacer evaluaciones dinámicas. Ahí está el ultrasonido, que nos muestra que no es uno, sino varios quistes. Y aquí está, podemos ver la articulación acromioclavicular, y de aquí emerge este quiste. Bueno, pues aquí está otra perspectiva del quiste. El tendón del supraespinoso estaba roto, es lo que les comentaba hace un momento. Siempre hay que asociar o buscar alguna falla a nivel del tendón supraespinoso. Y este es el abordaje in plane. Observen cómo aspiramos, la aguja es rosa. La aguja es rosa porque el quiste o los quistes suelen tener líquido sumamente espeso. Necesitamos una aguja de grueso calibre, y aquí está cómo aspiramos este quiste. Aquí está la imagen estática, esta es la aspiración, nunca tocamos la sonda. Ahí está lo que podemos medir, ver, visualizar antes de hacer el procedimiento. Observen cómo hay una distancia que guardamos entre la sonda o el transductor y el ingreso o el orificio de nuestra aguja, de nuestra jeringa. Esta imagen es típica para todos, la muestro mucho a mis alumnos del pregrado. Cuando nosotros vemos esto, podríamos apostar que el tendón del supraespinoso está roto, está afectado de alguna manera, parcial, total, masiva, pero este movimiento es típico, es un movimiento compensatorio del deltoides cuando se ha roto un tendón. Y es muy fácil cuando estamos dando estos cursos con residentes o con reumatólogos jóvenes, es muy fácil aprender a distinguir lo normal, que es este tendón, que pueden ver aquí, el patrón que se mantiene, la bursa subacromial, la cabeza del húmero, de lo roto, de lo anormal. Aquí está el espacio que deja una ruptura, el cartílago, el signo del cartílago desnudo, que también es frecuente observarlo en estas etapas. En ocasiones es un tanto difícil determinar dónde se encuentra la ruptura, pero podemos observar aquí que desde la superficie bursal hacia la superficie cortical hay un hueco que está aquí. Esta es la zona crítica, esta es la tuberosidad mayor, el resgarro, la bursitis se extiende hasta acá, y podemos hacer o podemos medir una distancia que existe entre los cabos tendinosos. Y ojo, a algunos colegas reumatólogos y sobre todo a los traumatólogos les podría parecer que al tener estos casos
Se podría enviar a una cirugía, pero siempre debemos pensar que hay enfermos y no enfermedades, y no todas las rupturas son susceptibles, porque esto lo trabajo yo con los traumatólogos que me hacen el favor de referirme a los pacientes, no son susceptibles de mejora solamente por cirugía. Podemos hacer una maniobra dinámica para determinar que esto es líquido. Observen ustedes cómo presionando con el transductor podemos observar que aquí se ha roto el tendón y que lo que hay aquí es solamente líquido, y podemos inyectar. Esto es lo que les decía hace un momento, lo que generó pues mucho cosquilleo, mucha comezón hace muchos años, cuando en pacientes que no eran candidatos a cirugía aplicábamos mediante guía sonográfica. Esto es esteroide, esto es metilprednisolona. Y algunos nos decían, bueno, ¿qué caso tiene, qué sentido tiene hacer esto en un sitio donde ya no hay tendón? Y lo más seguro es que una terapia, que a lo mejor una cirugía con un injerto pudiera mejorar. Bueno, pues se ha demostrado que a los pacientes, a los que seleccionados, ojo, y que no tienen posibilidades quirúrgicas, esto les funciona y les funciona bastante bien. Esta es una de las bondades que a mí me encanta demostrar en las charlas. Observen la aguja atravesando el deltoides. Esta es la cabeza del húmero, esta es la bursa subacromial sobre un tendón que está roto. Cuando me preguntan dónde se tiene que poner la aguja, la respuesta es en la bursa subacromial, no en el tendón. A menos que ya no hubiera tendón, podemos poner el medicamento en el tendón, pero cuando hay un desgarro parcial, ahí está la sombra que deja la aplicación del medicamento, que además, como va con un poquito de aire, nos deja esta especie como de sombra acústica después de poner el medicamento. Entonces, ese es el sitio, esto es lo que hacemos prácticamente todos los días en pacientes que tienen un hombro doloroso. Bueno, hay otras patologías no inflamatorias, la tendinitis calcificada. A veces vemos una tendinitis calcificada y la queremos enviar al traumatólogo a cirugía. Bueno, pues hay una alternativa. Esta alternativa es este procedimiento que se llama barbotage. El barbotage puede ser traducido como la infiltración de solución salina con anestesia, la aspiración después de haber hecho este procedimiento, guiados siempre por el ultrasonido. Ahí estamos en mi oficina, en mi consultorio. Mi enfermera me está haciendo el favor de tomar la imagen. La sonda está enguantada, como pueden ver. La aguja es rosa y pongo una cantidad de solución salina, de solución salina con lidocaína. Esto es lo que se infiltra a presión. Esta es la calcificación de la paciente a la que nos vamos a enfrentar. Y en este video, cuando llegamos a la calcificación, hacemos una especie de piquetes sobre la calcificación. Ese es el barbotage. Finalmente, si fragmentamos la calcificación, y esto ha sido demostrado en varios estudios, el dolor desaparece. Aunque no podamos traernos todo el calcio que está ahí, el dolor sí que suele desaparecer. Fíjense cómo se observa en esta parte el material que se obtuvo a la aspiración. Todo eso es calcio. Todo eso es la calcificación que se obtiene después de hacer ese procedimiento, y a los pacientes, esta paciente la vi hace unos 2 años, ha tenido una muy buena evolución. Insisto, patología no inflamatoria, pacientes en los que hay que aplicar ácido hialurónico, por ejemplo, en el hombro. Este es un paciente al que se le aplicó con la guía del ultrasonido en la región posterior. Cuando me preguntan cuál es la parte en donde yo puedo estar seguro de que dejo el medicamento dentro de la articulación glenohumeral, es la parte posterior. Esa parte es la espalda del paciente. Guiamos, vamos a ver la aguja en este sentido. Aquí está el labrum y solemos depositar el medicamento aquí. Esto es interarticular. Alguien me dirá, bueno, por adentro no se puede. Claro que se puede, por adelante no se puede, claro que se puede, pero es mucho más fácil hacerlo por la parte posterior. Bueno, aquí tenemos a esta paciente en la que con la guía podemos obtener líquido sinovial, y cambiamos simplemente la jeringa
y aquí está la solución de metilprednisolona para ponerlo con la guía del ultrasonido. Les decía yo que cuando vean una bursa o el signo de la lágrima que cae marcado por las flechas, siempre piensen que hay algún problema a nivel del tendón supraespinoso, como este desgarro muy bonito que se puede ver ahí, los dos cabos tendinosos. Las bursitis gigantes que vemos en pacientes con condrocalcinosis, como en este paciente, con el signo de la charretera, muy parecido a los pacientes con amiloidosis, con otras patologías. Bueno, pues el reflejo es que a veces sin guía podemos obtener líquido de estas bursas, como en el caso de este paciente. Esta es una jeringa de 20. Ustedes saben que se suelen llenar con 22 y eso es lo que obtenemos, pero sí es preferible hacer un marcaje y elegir la zona de clive. No tendría mucho sentido poner nuestra aguja aquí cuando podemos elegir la zona de clive y obtener la mayor cantidad de líquido. En el codo, pasándonos al codo, podemos ver estas imágenes, bursitis que no necesariamente son de gota, de artritis reumatoide. Está la bursitis olecraniana, que en los libros llaman bursitis del estudiante, y podemos ver esta imagen, podemos corroborarlo, podemos determinar qué tipo de ecogenicidad hay allá adentro, si solamente es un problema mecánico, y no solamente eso, podríamos hacer un procedimiento guiado y nos podemos encontrar con esto. Esta es una cantidad impresionante de líquido hemorrágico, una bursitis hemorrágica en este paciente que acudió al consultorio, que no tenía ninguna otra patología, pero que podemos encontrar en gota, podemos encontrar en artritis reumatoide. Hacemos un marcaje. Alguien me podrá decir, una bursitis no requiere de ecografía guiada. Y tiene razón, pero sí que requiere de una visualización previa a la aspiración para tener el mejor sitio anatómico y estar seguros. Y bueno, este paciente, como pueden ver, llegó con un codo inflamado, un diabético, y tenía el médico, el infectólogo, la duda de qué podría estar pasando, y con la guía del ultrasonido obtuvimos esta imagen, la del lado derecho, una artritis séptica del codo. Esto es dificilísimo hacerlo sin guía ecográfica. Lo mismo con el tobillo. El tobillo, infiltrarlo de manera ciega, pues ustedes saben las estructuras vasculares que pasan por aquí. En este caso, guiamos el estudio y obtuvimos este líquido pues totalmente turbio. Ambos son casos de artritis sépticas, patología no inflamatoria, pero sí infecciosa, que requirió finalmente de una resolución quirúrgica. Y a veces esto es importante hacerlo en el consultorio, decirle al paciente, bueno, pues yo necesito hacer esto y de esto va a depender mi decisión. Bueno, están las epicondilitis, aquí están lo que podemos ver. Esto es un problema mecánico. Podemos medir el grosor de la inserción, en este caso del tendón extensor común. Podemos observar Doppler, ojo, son estructuras avascularizadas, es una entesis, seguramente lo vieron con el doctor Gutiérrez, las entesopatías inflamatorias y también las mecánicas pueden dar Doppler. Y aquí están los sitios en donde se pierde este patrón o se pierde esta ecogenicidad. Podemos hacer el estudio comparativo. Aquí está el epicóndilo medial, a diferencia del lateral, también puede afectarse. La epicondilitis medial y la lateral siguen siendo problemas mecánicos y nos podemos topar con esto, rupturas del tendón, rupturas tendinosas que podemos corroborar con esta maniobra de presión con el transductor. Todo esto es líquido y de eso puede depender que decidamos, tal vez en conjunto con el médico traumatólogo o en conjunto con el médico del deporte, si hacer un relleno de esta zona o enviar al paciente a cirugía o aplicar esteroides, ácido hialurónico o plasma rico en plaquetas. Ahí está la epicondilitis medial. Ya saben todos ustedes los detalles clínicos. Este es un caso un tanto más reciente. Este es el aumento de grosor a nivel del tendón flexor común. Y en algunas ocasiones podemos obtener, este caso me gustó mucho porque es un tendón flexor común en el que obtuvimos señal de Doppler.
Vámonos un poquito más. En el epicóndilo medial se puede hacer el procedimiento de proloterapia. Esto yo me empecé a familiarizar con los médicos especialistas en rehabilitación. La proloterapia está bien aceptada como un tratamiento, sobre todo en tendones afectados mecánicamente, y es la inyección de dextrosa o de polidocanol, de algunas otras sustancias que irrita al tendón, y en el control podemos obtener esta especie como de cicatrización, de proliferación de tejido. Vámonos un poquito más hacia abajo, seguimos con problemas mecánicos. Ustedes están habituados a diagnosticar fácilmente el dedo en gatillo, la tenosinovitis estenosante, el Triggenfinger, y esta es una infiltración, este es in plane, siempre vamos a ver la aguja fuera de plano, dentro del plano, y este es un video que recientemente adicioné, algunos los compartí en el Twitter. Miren el tendón, este es el patrón fibrilar, muy bonito, podemos hacer el movimiento de flexión. Aquí está el sitio que está afectado, la polea A1, que es la que se suele afectar en este caso, y esta es la guía. Esto es dentro del plano, podemos ver la aguja, ahí está entrando la aguja en el extremo derecho, llegamos al sitio de la polea, y observen ustedes cómo depositamos el líquido. Y podemos ver cómo esto rompe de alguna manera la polea. Podemos extender la inyección de líquido a lo largo de todo el tendón, siempre bajo visualización directa. Como se mete un poquito de aire, vean hasta dónde llega el líquido, ¿no? Y esto habitualmente se acompaña de hasta de un 90% de mejoría. Síndrome del túnel del carpo, siempre me ha fascinado el nervio mediano, es muy bonita estructura anatómica y podemos infiltrarlo, por supuesto que es susceptible de infiltrarse, tanto dentro del plano como fuera del plano. Ahí está de qué manera podemos poner la sonda. Estas son las infiltraciones. Recuerden que esto lo vamos a ver así, la famosa escalerita ósea, nuestro bony landmark con nuestra referencia ósea, el radio, el semilunar y el hueso grande, y esto es un abordaje transversal. Aquí está el nervio mediano. Pero alguien dirá, ¿cuándo se vale infiltrar al nervio mediano? Bueno, porque está la cirugía, que es una resolución prácticamente total de la patología, pero en problemas inflamatorios que tienen como la tenosinovitis o endocrinopatías o algún problema de base que ya está controlado pero que inflama el nervio, podemos hacer esto. Esto es un quiste ganglión, que también es información importante para los cirujanos plásticos o traumatólogos cuando van a operar a un túnel del carpo, porque esto está escondido acá debajo, y en realidad en este caso era el quiste ganglión el que estaba ocasionando en este cuello, que es el túnel del carpo, el aumento de la presión y los síntomas. Debemos tener cuidado con las arterias medianas residuales, y miren ustedes una infiltración de nervio mediano en el in-plane. Vamos a verlo otra vez, siempre podemos visualizar la aguja, esto es el perineuro, y ahí está el depósito, en este caso del esteroide, sobre el nervio mediano. ¿Por qué tener cuidado? Porque hay en un 10, a veces hasta en un 12%, una cosa que se llama arterias medianas residuales, que a lo largo de los años he visto que no es tan poco frecuente, ¿eh? Los nervios medianos bífidos y las arterias medianas residuales es algo con lo que debemos tener cuidado. Tómenlo como un consejo que he visto a lo largo de los años. También en patología no inflamatoria o no típicamente inflamatoria, podemos guiar estos procedimientos de aspiración líquido en la bursa suprapatelar. Ahí está. Ya vamos hacia el final de la plática, estoy viendo el tiempo. Ahí podemos aspirar siempre con la guía, sobre todo en pacientes que tienen obesidad, por ejemplo, en los que es difícil llegar por el panículo adiposo, como ustedes tendrán estos casos, es muy difícil llegar al receso suprapatelar. Y la otra cosa es que cuando inyectamos ácido hialurónico en estos pacientes podemos convertir un espacio virtual en un espacio real. He tenido pacientes referidos por el traumatólogo que trabaja aquí conmigo
que han inyectado ácido hialurónico intratendinoso, sobre todo en el cuádriceps o en la grasa, y eso resulta ser muy doloroso. El famoso quiste de Baker. El famoso quiste de Baker es un sitio maravilloso para aspirarlo. Ahí está la aguja, siempre bajo visualización directa, pero que debemos de tener en cuenta que no siempre hay líquido, en ocasiones hay proliferación sinovial, y esto nos permite pensar en no solamente aspirar, sino en poner metotrexate, por ejemplo, en pacientes que han sido refractarios a tratamientos y sobre todo si la enfermedad de base es la artritis reumatoide. Este es un quiste que me gusta mucho presentarles. Vean la longitud del quiste, cariñosamente lo bauticé como Quetzalcóatl, parece una serpiente, es el quiste más largo que yo haya visto en mi vida en un paciente con artritis reumatoide. Y ahí está otra vez el video, la visión de este quiste, maravilloso, y la aspiración del quiste en un sitio de clive. Esto, si se fijan, ya no es el hueco popliteo, estamos en la mitad de la rodilla, y vean la cantidad de líquido que obtuvimos de este quiste de un paciente con artritis reumatoide. Bueno, la bursitis sancerina, ya casi estamos por terminar. Ya nos ha enseñado el doctor de Miguel esto de la entesitis sancerina más que una bursitis, y es cierto, difícilmente van a encontrar líquido en esta zona, pero hace un año o dos, esto lo compartí con nuestro querido amigo Juan Canoso, encontré en esa zona líquido. Esto lo he visto 2 o 3 veces en mi vida. Esta es la que he documentado mejor. Pude obtener líquido de la región anserina. O sea, esta es una verdadera bursitis anserina, aunque a lo que más frecuentemente nos vamos a enfrentar es a la entesitis anserina. Esto es lo que salió de ese líquido. Y recientemente, en estos días, vi un quiste ganglión en la grasa de Hoffa, patología no inflamatoria en una mujer joven. Miren ustedes cómo pudimos guiar por debajo del tendón infrarrotuliano, ahí está, la aguja en todo momento visible. Aquí está el quiste y pudimos hacer una aspiración de este material y aplicar esteroides. Este caso lo consultamos con un traumatólogo, decidimos hacer el procedimiento y a la paciente le ha ido muy, muy bien. Ahí está el material que se obtuvo. Casi todo lo obtenido de esto es este tipo de material que ustedes están muy acostumbrados a ver. Misión cumplida. Finalmente, he de decirles, he de agradecer a todos los que de alguna manera han hecho que mi sueño de ser ecografista se haya hecho realidad y que además lo podamos compartir con muchísima gente en toda América Latina, con nuestros entrañables amigos de Colombia, y que sigamos, seguramente ya tendremos manera de hacerlo presencialmente, hacer todo este tipo de cursos, el grupo PANLAR, los queridos amigos del grupo EULAR, que siempre han estado con nosotros en estas actividades. Mis conclusiones serían: las patologías inflamatorias, no inflamatorias, perdón, son de una prevalencia mayor que las inflamatorias. Esto es tal vez una verdad de perogrullo, lo que obliga a conocer rigurosamente su patogenia, aunque pudiera ser muy fácil, y las posibles vías de resolución. Y la ecomusculoesquelética es determinante, eso no me queda duda, en el abordaje diagnóstico y terapéutico de estas patologías, y es obligado para el reumatólogo. Ahí está la evolución del reumatólogo, sobre todo del reumatólogo ecografista, y me gusta incluir esto, que es una patología inflamatoria, pero que me sirve para decirles en una articulación metacarpofalángica con actividad por artritis reumatoide, mi amor, mi pasión, mi interés por la ecografía y porque todo el mundo la conozca. Ese es mi Twitter, mi correo, me pueden escribir, nos pueden seguir y pues espero que hayan disfrutado de la charla como yo lo hice. Me pongo a sus órdenes, creo que estamos en muy buen tiempo para preguntas que quisieran ustedes hacer con respecto a la charla. Muchas gracias por su atención. Guiado imagenológicamente para poder
obtener el mayor beneficio en el tratamiento de nuestros pacientes. Y pues usted con su amplia experiencia nos lo acaba de confirmar y pues vamos viendo realmente que esta es una herramienta con la que los reumatólogos vamos contando y vamos a seguir contando y cada vez vamos viendo que muchos de los colegas van teniendo más experticia en este campo. Tenemos, doctor Chávez, una pregunta de parte del doctor Orlando Villota. El doctor Orlando Villota, usted nos comentó que en México ustedes tienen, utilizan metilprednisolona y dexametasona para hacer las infiltraciones. El doctor Villota le pregunta cuál es la dosis de estos esteroides que ustedes utilizan para las infiltraciones. Sí, muy buena pregunta. La dosis dependerá del sitio. Por ahí en la charla, que creo que va a estar en demanda después, hay un cuadro que todos los asistentes podrían congelar en su momento. Ahí está la referencia, pero contestando a Orlando, por ejemplo, en la rodilla típicamente utilizamos los 2 mililitros de metilprednisolona combinado con 1 centímetro de lidocaína. Y para, por ejemplo, nervio mediano, yo utilizo 0.5 mililitros de metilprednisolona con 0.5 mililitros de esteroide. Para articulaciones pequeñas, como las articulaciones metacarpofalángicas, cuando es necesario, se utilizan dosis menores. Suelo dividir los 0.5 mililitros en 0.3 mililitros del agente terapéutico con 0.2 mililitros del anestésico, y en cadera utilizo los 2 mililitros de la metilprednisolona. Yo en lo personal utilizo más metilprednisolona. Mi stock de medicamentos es mucho más metilprednisolona. En el hombro llego a utilizar 1 mililitro para el tendón supraespinoso combinado con la lidocaína, y así, más o menos esto creo que les puede dar una panorámica de las cantidades que suelo utilizar dependiendo de la articulación. Los tejidos blandos suelen tolerar bastante bien, incluso lo que podríamos llamar supradosis, lo que no está estrictamente reportado. Por ejemplo, un nervio mediano puede soportar más de 0.5 mililitros, un tendón en gatillo también, y podemos abarcar un poquito más en extensión. Esto, con el paso del tiempo, se darán cuenta, sobre todo para estas patologías, para una tenosinovitis, un trigger finger, puede ser mejor utilizar mayores dosis, tal vez el doble o el 50% más de la dosis reportada, y eso nos va a permitir tener una mejor respuesta. Son tips que les puedo dar desde mi experiencia que he adquirido a lo largo del tiempo, y que también tienen algunos de ellos ensayos clínicos que los respaldan. Y, por ejemplo, dosis de ácido hialurónico para los pacientes con desgarros completos en el tendón supraespinoso, se pueden utilizar los 2 mililitros. Aquí hay una presentación de 2 y otra de 2.5 mililitros, y podemos hacer ese relleno en el espacio que deja la ruptura completa del tendón supraespinoso. Espero que con esto le haya contestado Orlando, a quien mando un gran saludo. Hola. Sí, doctor. Otra pregunta, doctor. Con respecto, cuando ustedes hacen la intervención ecográfica con infiltración, el control para ver la evolución del paciente, aparte de saber que clínicamente el paciente va mejor, ¿al cuánto tiempo se hace el control ecográfico para saber que las cosas fueron como se esperaban, doctor? Excelente pregunta. Nosotros hace muchos años hicimos un estudio que está por ahí en las referencias en el Modern Rheumatology, y lo que hicimos en el hombro fue inyectar, fue un estudio doble ciego, inyectar metilprednisolona. Hicimos un seguimiento inmediato a los 10, 15 minutos, media hora, 1 semana, 2 semanas, 6 semanas, 8 semanas, y observamos que incluso sin la adición, esto es un detalle importante, incluso sin la adición del anestésico, alguien dice que las infiltraciones funcionan finalmente porque llevan combinado el anestésico, pero nosotros demostramos que sin poner el anestésico, el solo esteroide tiene un efecto terapéutico inmediato, a los 10 minutos.
Este es un detalle del estudio. Pero contestando a su pregunta, yo, gracias a ese estudio y a otros tantos de colaboradores en esto, por ejemplo, un hombro, yo suelo revisarlo a las 3 semanas, entre 3 y 4 semanas. ¿Por qué? Más allá de que el paciente me puede reportar síntomas, lo que uno observa es que un paciente que ha sido infiltrado refiere, en lo que terminamos el procedimiento y pasamos al consultorio a hacer la receta, tiene que referir una mejoría muy rápida. Si no pasa así, y esto también lo habrán visto por experiencia, si el paciente se va de aquí con dolor, muy probablemente la infiltración no va a funcionar a pesar de haberla hecho guiada por ecografía, y eso nos hace sospechar que otra cosa pudiera estar pasando. Pero normalmente el control en un dedo en gatillo, en un hombro doloroso, en una bursitis, yo lo suelo hacer entre la 3ª y la 4ª semana. Y ojo, el fenómeno inflamatorio, cuando se trata de una tendinopatía, se pueden ver cambios en esa 3ª o 4ª semana. Los fenómenos de ruptura, los fenómenos de, por ejemplo, cuando hacemos proloterapia, tenemos que esperar un poco más, 6 semanas, 8 semanas, 12 semanas para realmente ver un cambio ecográfico. Ya después de la puesta con la ayuda de la ecografía, lo que más nos va a servir es el criterio clínico. Eso es lo más importante. Y en el 80-90%, dependiendo del sitio, va a haber una mejoría muy evidente en los arcos de movilidad, sobre todo en el hombro, en el que se desatore el dedo, en el que se sientan menos parestesias, cuando hay trigger finger, cuando hay una neuropatía del mediano. Más o menos esos serían los tiempos. Perfecto, doctor Chávez. Le agradecemos mucho su valiosa charla, realmente muy ilustrativa. Sabemos que de verdad, con el paso del tiempo, esto va a ser una herramienta muy útil cada vez más para todos los reumatólogos. Esperamos que después de esta vicisitud de la pandemia podamos contar con su presencia en los siguientes eventos de la asociación. De verdad, le agradecemos muchísimo su participación, doctor Mario Chávez. Muchísimas gracias por la invitación. Fue un honor estar con ustedes. Buen día. Muy buen día para usted también.